Bien, el título del mensaje, a ver si ahorita nos lo pone en pantalla, pero he titulado este mensaje, ¿cómo sabrán que soy un seguidor? Este título de este mensaje es una pregunta. ¿Cómo sabrán que soy un seguidor? Usted pregúntese, ¿cómo sabrán las personas de afuera? ¿Cómo sabrá su misma familia que usted es un seguidor de Cristo? ¿Cómo lo sabrán? Como iglesia, Dios es amor. ¿Cómo sabrán las personas de aquí de tu comunidad que usted es un seguidor de Cristo? Pero no solamente un seguidor genuino, un seguidor verdadero. Y hago esta pregunta por el motivo de que yo sé que en estas localidades todos se conocen. Todos se conocen porque son parientes, porque son amigos o conocidos de este lugar, pero todos se conocen. Pero también esto nos lleva a que hay mayor responsabilidad por conocerse todos, porque todos ven tu proceder, todos ven cómo vives tú, y no me refiero a que si te ven leyendo la Biblia, no me refiero si te ven que tú asistes a estas reuniones, a esta iglesia, o si te escuchan orar, o el recitar algún pasaje bíblico de memoria. No me refiero a eso, sino la gente ve cuáles son tus frutos. Ellos ven prácticamente tus frutos, tu manera de conducirte, tu manera de ser. No lo vamos a juzgar nosotros mismos aquí adentro. Esto viene de afuera. Entonces, ¿cómo son tus frutos? ¿Y cómo sabrán que soy un verdadero seguidor de Cristo? En este mensaje, esta es la proposición. Esto es lo que yo quiero llevar a esta iglesia. Que sepan que soy un seguidor de Cristo, no porque me ven aquí en la iglesia en cada reunión. No quiero eso. Sino más bien renunciando a mi yo, a mi propio yo, hermanos. También que puedan ver mi testimonio. Eso es importante, el testimonio, hermanos. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 17? Así todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. La pregunta sería, ¿cuáles son tus frutos personales? ¿Cuáles son tus frutos personales? ¿Son buenos o son malos? Usted lo sabe en lo personal y yo lo sé. Yo he dicho que solamente hay dos personas que conocen nuestra vida. Es usted mismo y Dios. De ahí en fuera nadie más conoce su vida porque muchas veces nosotros encubrimos nuestra vida secreta. Pero esa vida secreta también la conoce Dios. Entonces, ¿cómo sabrán que yo soy un seguidor? ¿Saben cómo sabrá la gente que nosotros somos verdaderamente seguidores de Cristo? Cuando vivamos la palabra en nuestra persona. No antes, cuando vivamos la palabra en nuestra persona. Y es ahí donde, si vivimos la palabra de nuestro Señor, nosotros vamos a renunciar a nosotros mismos. Además, vamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Santiago capítulo 1 versículo 21 nos dice, pero sed hacedores de la palabra. Qué difícil es esto, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si escuchamos únicamente la palabra, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y si nos engañamos, quiere decir que hemos vivido toda una vida engañados. Porque el problema está en que no somos nosotros hacedores de la palabra. Entonces vamos a contestar esta pregunta que viene en el título del sermón. ¿Cómo sabrán que soy su seguidor? Y el primero de ellos, cuando muestro su amor.
Ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿tú tienes amor? ¿Tienes amor? ¿O tenemos amor verdaderamente? Porque si dices ser un seguidor de Cristo, pero ¿a quién o a quiénes le manifiestas tu amor? Hay algunas personas que tú le manifiestas tu amor y se lo manifiestas sin reserva. Las casadas al esposo, el esposo a la esposa. Y si tienen hijos, se lo demuestran a los hijos. ¿O no es así? Pero también se los puedes demostrar a tus familiares, ese amor. También a aquellos amigos muy allegados, también a ellos les puedes manifestar ese tipo de amor. Porque les puedes mostrar el sentimiento de amor a estos, pero no te causa ningún problema, ¿verdad? Manifestárselos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no van a rechazar tu amor. No lo van a hacer, sino que también tú lo vas a recibir de ellos, ese tipo de amor que tú das. Ahora, toda la humanidad que no conoce a Jesús, pero que sí ha escuchado de Él, todos han escuchado de Jesús. Es muy diferente haber escuchado de Jesús a decir yo conozco a Jesús. Todos aquellos que han escuchado de Él también dicen amar. Y cuando dicen amar, también dicen practicarlo, como lo menciona el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, enseguida viene esta pregunta: ¿qué mérito tenéis? ¿Qué sacrificio tiene que tú ames a los que te van a responder con ese mismo amor? No cuesta trabajo, pero la pregunta es: ¿qué mérito tenéis? La siguiente parte de este mismo pasaje nos dice: porque también los pecadores aman a los que los aman. Entienda esto, hermanos. Tanto usted, tanto una persona, porque usted conoce al Señor personalmente, porque quiero pensar que usted lleva una relación personal con Él, pero las personas que solamente han escuchado de Él, ellos también dicen tener amor como usted lo tiene. Ellos también lo manifiestan, ese amor hacia los que ellos aman. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre ellos y nosotros? Porque también dice aquí, porque también los pecadores aman a los que los aman. Todos en un momento podemos manifestar ese amor, ¿verdad? Entonces, el pecador también ama y lo muestra. Parece que no hay diferencia entre ellos y nosotros. Pero ahora te pregunto algo muy personal. ¿Y qué con los hermanos de la iglesia? Puedes amar a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, pero la pregunta es esta: ¿y qué con los hermanos de la iglesia? ¿Los amas? ¿Los valoras? ¿Hay unidad en tu iglesia? ¿Se muestra el aprecio en la iglesia? ¿Hay respeto los unos a los otros? ¿Lo hay dentro de la iglesia? Esto necesitamos reflexionarlo. Necesitamos nosotros saber si verdaderamente estamos viviendo como esos seguidores genuinos del Señor. ¿Habrá todo esto dentro de la iglesia? Si no, escuche cómo nos lo describe el apóstol Pablo a la iglesia. Ahí en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo número 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto nos debe de confrontar. La iglesia, mis hermanos, entonces dice Pablo que somos miembros de su cuerpo. No es cualquier tipo de cuerpo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y nos dice en su carne y en sus huesos. ¿Qué de los hermanos de la iglesia? ¿Hay amor? ¿Los valoras y todo lo demás? Usted sabe cómo mostró ese amor
nuestro Señor Jesucristo ante la tumba de su amigo Lázaro? ¿Sabe cómo lo mostró? En Juan capítulo 11, versículo 35 dice, Jesús lloró. Él manifestó ese amor que tenía a ese amigo que había partido. Lo hizo llorando. Pero hay algo más. Jesús vio a María, que era la hermana de Lázaro, pero también vio a los judíos que acompañaban a María, también los miró llorando. Esto causó en él, o sea, en Jesús, una reacción. ¿Qué tipo de reacción causó en él? La palabra dice que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Por qué le sucedió esto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se conmovió en espíritu? ¿Saben qué? Esta acción de nuestro Señor Jesucristo, Él mostró un fruto, pero ¿qué fruto mostró cuando Él tuvo ese comportamiento? Amor. Eso es lo que Él mostró. Amor, por eso se estremeció y se conmovió en espíritu, porque estaba mostrando ese fruto de amor que es el que nos hace falta a muchos de nosotros. Y no fue necesario decirle, esto que me está sucediendo es amor. No lo pregonó, no lo dijo. Mas sin embargo, los judíos lo vieron. Y ellos dieron testimonio de lo que le estaba pasando a Jesús. Vieron cómo manifestó ese amor. Por eso ellos dijeron en Juan 11:36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Amor. El amor que tenía genuino Jesús por Lázaro. ¿Habrá ese tipo de amor en la iglesia, Dios es amor? Porque lleva hasta el título, Dios es amor. ¿Habrá ese amor dentro de esta iglesia para ustedes mismos? ¿Habrá ese tipo de amor de esta iglesia para esta comunidad? Jesús no necesitó decir, vean cómo le amo, cómo le expreso, estoy llorando por él. No. Los demás lo vieron y lo que lo vieron pudieron decir, mira cómo le amaba. Entonces, iglesia, ¿cómo sabrán que usted y yo somos seguidores de Cristo? No será por estar aquí esta mañana, en esta iglesia, tampoco por predicar su palabra, sino como lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿En qué entonces van a distinguir a la iglesia Dios es amor? En que vean cómo hay amor dentro de esta iglesia. Los unos por los otros, hermanos. Si tuvierais amor. Si esto se puede reflejar, todos se van a dar cuenta, todos van a poder decir, mira cuánto amor destila la iglesia. Es un amor que me anima a estar ahí con ellos, que anhelo o ansío estar ahí con ellos. Y la gente de afuera dará ese testimonio, o la comunidad entera, ya que todos son prójimos y todos son necesitados de ese amor, del amor que puede haber dentro de la iglesia. Cuando hay ese amor, se va a manifestar entonces obediencia. Se va a manifestar el mismo amor, porque eso va a hacer que nosotros lo guardemos ¿dónde? ¿En el corazón? ¿O obedeciendo su palabra? Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas al Señor? ¿Vives la palabra? ¿Guardas la palabra? Esa es una exhortación. Santiago nuevamente 1:22 dice, sed hacedores de la palabra. Esto me lleva a mi segundo encabezado. ¿Cómo sabrán que soy su seguidor? Cuando muestro su servicio. ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste o serviste en una labor en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue esa última vez que tú tenías un ministerio dentro de esta iglesia? O dicho de otra manera,
¿Tienes actualmente un ministerio que desempeñes dentro de la iglesia? Ahí se muestra el amor. Ahí se muestra si eres un verdadero también seguidor de Jesús. Si es que tienes un servicio en la iglesia. Hermano, no tienen idea qué tan importante es que el pastor de la iglesia tenga miembros que le ayuden a llevar a cabo la obra. Y para ello, Jesús mismo enseñó a sus discípulos con hechos propios de que debían de servir. Jesús se los enseñó. Hace un momento hacíamos la lectura, pero nuevamente le voy a leer únicamente de Juan capítulo 13, el versículo 14 y 15, y vean la manera cómo Jesús mostró su servicio a sus discípulos. Versículo 14 de Juan 13. Pues si yo, el Maestro, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Servicio. ¿Cuál es tu servicio dentro de la iglesia, hermanos? ¿Qué estás haciendo para el ministerio del Señor dentro de tu iglesia? Muchos nos podemos justificar diciendo, soy una persona avanzada de edad. Pero le pregunto, ¿a qué edad inició Moisés a servir al Señor? A la edad de 80 años. A veces nosotros nos justificamos por nuestra edad, o nos justificamos como Moisés cuando lo mandó con Faraón, dijo, soy tartamudo, no puedo hablar. Pero solamente piensen esto, hermanos. ¿Qué tipo de discípulos escogió el Señor? La palabra dice del vulgo. Gente sin estudio, gente sin preparación, gente que tenía solamente un oficio, hermanos. Ellos los escogió. Como dice la carta de Pablo a los Corintios, para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿qué nos impide usted a mí brindar un servicio para el Señor? ¿Qué nos impide? ¿O por qué no lo hacemos? Ahora, si usted fuese el único que tiene un compromiso ministerial con el Señor y su iglesia, no se queje, hermanos, tampoco. Así tenga muchos compromisos con sus labores cotidianas, tenga en claro que el trabajo no es para agradar al hombre o al hermano, sino solamente a Dios. No diga, es que aparte que yo tengo tantas labores allá afuera en el campo, todavía tengo que ir a servir a la iglesia. No se preocupe, hermanos, es un privilegio servir para el Señor. Es un privilegio. No se desanime por esto. Siga haciendo lo bueno. Recuerde lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que no te preocupes, hermano. No digas, soy el único que estoy ahí echándole la mano, soy el único que estoy en las actividades, soy el único que mueve el sonido. No te preocupes por eso. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Esto más bien debe de avergonzar a aquellos que no tienen un ministerio dentro de la iglesia. Es fácil venir y sentarse y si ver algo que no me gustó, criticarlo, pero ¿qué ministerio estoy desempeñando yo dentro de la iglesia? ¿Qué servicio yo tengo para el servicio del Señor? ¿Cómo estoy sirviendo con mis dones al Señor? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Entonces es importante que haya hermanos y hermanas comprometidos al servicio para que se puedan quitar cargas o responsabilidades innecesarias al pastor o al líder o al diácono. Si usted está sirviendo y usted lo puede hacer, créeme que de repente le va a quitar cargas a alguien más. Yo he dicho dentro de la iglesia, Casa de Paz, hermanos, hay algunos que tienen 2 o 3 ministerios y otros tranquilos. Cuando eso sucede, se carga sobre otros. Yo hace mucho tiempo, no sé, 2, 3 años, prediqué un mensaje titulado El Pastor Orquesta.
¿Qué hace el que dirige la orquesta? Aquí, allá y más allá, hermanos, es difícil. Hay situaciones que le pueden quitar responsabilidades innecesarias, ya sea a tu pastor, a tu líder, a tu diácono. Hazlo, involúcrate en un servicio. Alguien más puede tomar la clase dominical. No solamente el pastor. Alguien más puede tomar el estudio de los viernes. El venir y abrir el templo. Alguien más lo puede hacer, no solamente una sola persona siempre. Necesitamos, hermanos, involucrarnos en el ministerio. Escucha lo que hicieron los apóstoles para que otros tomaran los diferentes ministerios, para que no fuera para ellos difícil. No fue una casualidad lo que hicieron los apóstoles, ni fue tampoco al azar. Ellos delegaron responsabilidad. Hechos capítulo 6, versículo número 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, el que asumas un servicio, una responsabilidad para el Señor, no debe de ser cualquier persona tampoco, Pero esto nos confronta y nos reta a que vivamos una vida bien en santidad, un buen testimonio, hermanos. Que seamos verdaderamente hijos de Dios. Que no tengamos un pie puesto en la iglesia y un pie puesto en el mundo. Esto no. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? Busquemos pues, hermanos, de entre nosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quieres servir al Señor? Hay que ser buenos seguidores de Cristo. Que nuestra vida también pueda ser de testimonio. Ahora, le platico un caso de la primera iglesia del Nuevo Testamento. Y usted mismo contéstese si es verdad y necesario lo que hicieron los apóstoles. Y por qué es necesario que esto también se cumpla actualmente dentro de las iglesias, para que no haya más desgaste del debido, ya sea para tu pastor, para tu líder o para tu diácono. Ahí mismo en Hechos capítulo 6, versículo número 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, toma tu responsabilidad. Se los digo también como experiencia propia y personal. A veces uno está tan presionado con los tiempos que dejas de preparar un mensaje, que dejas de hacer algo porque tienes que ir a ese lugar. Y a veces la iglesia tan tranquila, o que tienes que trasnocharte para preparar los mensajes. Porque a veces el tiempo no te ajusta, porque también, igual que ustedes, uno tiene también nosotros responsabilidades, labores, la iglesia, la familia, todo. Así que los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿dónde deberían de estar enfocados los apóstoles? Y que es lo mismo donde debe de estar comprometido también el pastor el día de hoy. ¿Dónde? Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa sería la función de tu pastor. Y los demás haciendo otras cosas. Ahora, esto que se les está pidiendo en este punto de servicio no es algo descabellado o fuera de la razón, o de que usted se sienta presionado. No se sienta así, porque el servir lo enseñó y lo demostró nuestro mismo Señor Jesucristo. Lo enseñó y lo demostró. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo número 4 dice: y se levantó de la cena. ¿Quién se levantó? Jesús. Y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, esa es una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Con esta acción de fruto de servicio, Jesús mostró su humildad, hermanos. Mostró humildad, pero también de ello hace una pregunta: ¿cuánto servicio le tienes tú al Señor? ¿Cuánto servicio le tienes a nuestro Señor? Para que tú le puedas decir: aquí estoy, úsame como tú desees para tu obra. Úsame como tú desees, aquí estoy. Ahora, ese servicio a veces lo hemos encajonado entre estas 4 paredes del templo, con nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Jesús no solamente vino por su gente, por los judíos. Jesús sirvió a quien sea. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y de esa manera nosotros necesitamos servir a los de afuera también. No solamente decir: a mi hermano yo le ayudo porque es mi hermano en la fe. Ese servicio no se encajona a estas 4 paredes, hermanos. Ese servicio también debe de ser allá afuera. Jesús lo mostró. Usted recuerde cuando Jesús sanó al criado de un centurión romano. No era de su gente, era un gentil, mas sin embargo Jesús lo sanó. Dice Lucas 7:2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Eso le estaba diciendo el centurión. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús no solamente sirvió a su propia gente, sirvió también a los gentiles. Pero también Jesús pudo ver en este centurión la fe que tenía. ¿Has servido a alguien de allá afuera? ¿Has dispuesto tus conocimientos para alguien allá afuera? En eso también se denota si somos o no somos seguidores de Cristo. O lo ves que alguien tiene necesidad y cierras tu corazón. Entonces, ¿dónde está el servicio que debemos de ofrecer a los de afuera? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora que tú sabes esto, vas a ser doblemente dichoso si las haces. ¿O qué nos dice también Mateo 20:28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Para qué viniste tú a este mundo? Para servir. Esto me lleva a mi último encabezado. ¿Cómo sabrán que soy su seguidor? Cuando muestro su unidad. Si hay algo que se debe de entender es que Jesús nunca estuvo solo, hermanos. Nunca estuvo solo Él. Y esto también lo debe entender el pastor. El pastor debe entender que no está solo. Tiene a una iglesia. Y en esa iglesia Él necesita hacer unidad y equipo también, el pastor. Debes de apoyarte y delegar responsabilidades para que hagas unidad con tu iglesia ahora. ¿Usted recuerda a Moisés y a su suegro Jetro? ¿Cuánta responsabilidad tenía Moisés solo? Se levantaba desde muy temprano y había filas largas porque todos venían para que él escuchar los problemas y hacer juicio y dar palabra. Hasta que su suegro Jetro le dijo: esto es mucho trabajo para ti solo. Entonces dividió en decenas, en centenas y en millares. Y el delegar responsabilidad estaba haciendo unidad, hermanos, con otro más. Así que, si hay algo que debo entender es que Jesús nunca estuvo solo, hermanos.
Incluso Él habló diciendo que Él era el medio para llegar al Padre. Recuerde esta cita tan conocida que dice en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no estaba solo. Jesús sabía que había comunión con su Padre y que Él era ese medio para que todos llegaran ante el Padre. A esto le llamamos unidad. Entonces, ¿qué tan importante es la unidad? Porque eso es lo que debe demostrar la iglesia, unidad. Todos deben de estar jalando para el mismo lado. Qué difícil es cuando uno está jalando para un lado hacia las cosas de Dios y 10 están jalando para el lado opuesto. Esto es desgastante. Ahí no se demuestra la unidad. Todos debemos de jalar para el mismo lado y nada de que cada quien para su propio interés. Recuerde cuando salieron los discípulos a evangelizar, no fueron solos en su comienzo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 7? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Esto qué nos revela? Unidad. 2. No los mandó solos, los mandó de 2 en 2. Ahora, usted debe de tener muy en claro esto, hermanos. Jesús dijo que Él era el medio para llegar al Padre, porque Él hacía unidad con el Padre. Pero también afirmó que lo conocía. ¿Recuerda esas palabras? Que Él conocía al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 7 dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si Jesús fuera independiente, le diría que a lo mejor hasta que partieran de este mundo tendrían que conocer al Padre. Pero Jesús le está diciendo: yo y el Padre somos uno. Somos uno. Ahora, recuerda el propósito de conocer al Padre cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesús. Hay un propósito. Si usted conoce a su Hijo, conoce al Padre. ¿Qué nos dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al Padre hay que conocerlo a través de Jesucristo. Entonces, la vida eterna requiere que los creyentes entremos en una relación personal con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Esto es unidad. Y la unidad dentro de la iglesia no debe hacer discriminación. Cada uno de nosotros somos parte importante del cuerpo de Cristo, ¿o no lo cree así? Somos importantes de ese cuerpo de Cristo. Aunque usted diga: yo no soy necesario, no se nota si voy o no voy a la reunión. Claro que sí se nota, porque muchos suelen sentarse siempre en el mismo lugar y cuando ven el lugar vacío dicen: ahora no vino la hermana. Sí se nota, hermanos, cuando alguien falta. Pero es importante porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 18? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, hermanos, no me salga con que usted no es necesario, que usted no hace falta. Claro, si usted está aquí es porque es parte del cuerpo de Cristo y Dios lo ha colocado en ese lugar. Y si Él lo ha colocado en ese lugar, usted no diga: yo no soy nada ni nadie, no hago falta, nadie me echa de ver si voy o no voy. No, hermanos, claro que no. Dios lo puso ahí, como Él quiso. Entonces, cada uno de ustedes en Cristo cumplen una función especial. Así que nadie te desprecie diciendo: no te necesitamos. Claro que se necesita. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios 12:21?
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, así el hermano venga y se siente, pero hace falta. Claro que hay hermanos con los que hacemos unidad, ¿verdad? Porque puede haber hermanos que dicen, hermano, ayúdeme a orar por esto. Y haces unidad con él. Y dices, está bien, vamos a orar esta semana por este problema que tienes. Y estás haciendo uno con él. Pero todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo utiliza la analogía o la comparación del cuerpo humano para describir a la iglesia, donde cada creyente es un miembro con una función diferente, pero todos son necesarios para el funcionamiento adecuado del cuerpo, lo que es la unidad, hermanos. Jesús en todo lo que hizo siempre pidió la dirección del Padre, porque eran uno. Yo creo que cuando nuestro hermano Dalmiro trae un proyecto en mente, trae algo que hacer, no solamente dice, pues a ver cómo me sale. Yo quiero pensar que se ora, se pide la dirección de Dios. Dios, ayúdame, ilumíname, muéstrame, enséñame cómo hacerlo. Pues Jesús también oraba al Padre para pedir esa dirección que él necesitaba, porque era uno con el Padre. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Cristo se preocupó por la unidad, oró al Padre por esa unidad, para que la iglesia se mantenga en unidad también, y no estén en discusión, en peleas, en rivalidades, porque el testimonio lo vamos a mandar al suelo en incertidumbre, hermanos. O a los que llegan por primera vez a la iglesia y ven tantas cosas dentro de la iglesia y dicen, no, aquí están peor que afuera o que en mi casa. O los de afuera van a decir, qué difícil es ahí. Son pocos, pero no hay unidad, todos están peleados. ¿Qué nos dice Juan 17, 21? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si ven que no hay unidad en la iglesia, no hay servicio y tampoco amor, no van a creer que esta es una iglesia de Dios. Necesita ver esto para que pueda ver la gente que es una iglesia y para que crean, hermanos. La iglesia debe de impactar no solamente en estas cuatro paredes, la iglesia debe de impactar afuera. Hace un momento decía nuestro hermano Emanuel, hemos perdido la gran comisión. Ir a ser discípulos, no, pues ya no salimos. No salimos y nuestro testimonio no nos respalda. ¿Cómo está la iglesia entonces? Está difícil. Entonces, la unidad también da testimonio y credibilidad, hermanos, de que somos uno en Cristo y uno en el Padre. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Vimos tres respuestas de que soy un seguidor si tengo amor. Soy un seguidor si tengo servicio para el Señor. Y soy un seguidor si tengo unidad con el Señor y con la iglesia, ¿verdad? Y a lo mejor podemos mencionar muchas más. Pero quiero mencionar una que es muy importante también, hermanos, y que nos habla de unidad. Y esa unidad nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, porque está en nosotros. ¿Y de qué me estoy refiriendo, hermanos? Esto que te estoy recordando nos da el discernimiento para entender si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad y os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo sé que soy un seguidor? Si el Espíritu Santo me está guiando.
si el Espíritu Santo me está redarguyendo, si el Espíritu Santo me está convenciendo que estoy pecando, si el Espíritu Santo, mis hermanos, me está guiando para hacer las cosas correctas y debidas delante de Él. Esta es la aplicación del mensaje. ¿Cómo sabrán que soy un seguidor? Le platico este vivo ejemplo y con esto termino, de parte de nuestro Señor Jesús. Y una vez que escuche esto, al término, quiero que usted mismo saque su propia conjetura de que si es o no es un seguidor de Cristo, o cómo lo identifican allá afuera. En cierta ocasión a Jesús, viniendo de Cesarea de Filipo, Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16:14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso le dijeron sus discípulos, lo que escuchaban de la gente. ¿Se han puesto alguna vez a pensar entre ustedes mismos qué concepto me tienen ahí afuera? ¿Con quién me compararán? ¿Ando en las tinieblas o ando en la luz? ¿Soy un cristiano caliente o soy un cristiano frío? Versículo número 15. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo cierro con esta pregunta, hermanos. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Que eres un hijo de Dios o que eres un mundano igual que ellos? Oremos. Padre Dios, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú obras, Señor. Y te ruego, Señor, que la palabra haga eco en nuestro corazón, pero también haga mella. Si la palabra nos inquieta, ese es el propósito, Señor. Pero si la palabra no nos inquieta, entonces quiere decir que estamos totalmente perdidos, que estamos más en el mundo que contigo, porque la palabra nos debe de incomodar, incluso nos debe de molestar. Te ruego, Señor, que tú sigas, Señor, bendiciendo esta iglesia, Padre, pero confróntanos a todos para saber si somos verdaderamente seguidores tuyos. No por estar aquí, sino porque soy un hijo de Dios verdadero, donde puedo transmitir el amor, el servicio, Señor, en tu ministerio, en tu obra, y la unidad con tu Hijo Cristo, con el Padre, y dejándome guiar por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.